Muy bien, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de fuerza resultante. El primer ejemplo que vamos a hacer es el problema 232, que nos pide calcular magnitud y dirección de la fuerza resultante medida desde el eje de las X positivas. Entonces le pones pausa para que puedas copiar el ejercicio y yo ahorita lo resuelvo. Muy bien, para este problema entonces, he hecho el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas involucradas. El primer paso va a consistir en ponerle un nombre a las fuerzas, suponiendo que esta de 70 sea F1, esta de 50 newtons F2 y esta de 65 newtons que sea F3. Ahora, aquí vemos algo interesante y es de que observamos que F1 nace a partir del origen y sale con valor de 70, F3 nace en el origen y sale con su valor de 65, pero F2 está llegando al origen. Entonces no cumple con esta característica de que está saliendo del origen. Bueno, normalmente en estática, al menos al inicio, hay que hacer de que las fuerzas todas salgan a partir del origen. Entonces, para ello nosotros sabemos que un vector es un elemento deslizante y eso quiere decir que yo puedo deslizar al vector sobre su línea de acción de forma tal que esta fuerza de 50 newtons va a equivaler a que lo pongo recorrido hasta el origen, 50 newtons. Ahora su dirección, pues sabemos que ángulos opuestos por el vértice son iguales, así es de que este ángulo también sería de 30 grados. De forma tal que el equivalente al primer diagrama de cuerpo libre, pero ya desplazando F2, sería algo como esto. Nuevamente le voy a poner esta como F1, esta va a ser F2 y esta va a ser F3. Nos pide calcular magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces, primero, lo que hay que hacer en primera instancia es descomponer a cada una de las fuerzas en componentes XY, de forma tal que F1, como podemos observar, va sobre el eje de las X, así es de que directamente es más 70 en Y más 0 en J. Podemos observar como F2 tiene un ángulo de 30 grados, así es de que podemos decir que F2 es igual a más 50 por el coseno de 30 grados en Y, menos 50 por el seno de 30 grados en J. Ahorita hacemos el cálculo. Y para F3 podemos observar cómo sus componentes X y Y son negativas, de forma tal que F3 es menos 65 por el coseno de 45 grados en Y, menos 65 por el seno de 45 grados en J. Muy bien, entonces, haciendo el cálculo y reescribiendo esto, tengo que F1 es igual a 70 en Y más 0 en J. Tendría que F2 es igual a 50 por el coseno de 30. Haciendo este cálculo, 50 por el coseno de 30 me da como resultado 43.3 en Y. Y en J es negativo, 50 por el seno de 30 me da como resultado 25. Y F3 va a ser igual a menos 65 por el coseno de 45 me va a dar 45.96 en Y, y 45 por el seno me va a dar lo mismo, 45.96 en J. De forma tal que, como nosotros ya sabemos, si nosotros sumamos F1 más F2 más F3, el resultado va a ser igual a la fuerza resultante. Y para esta fuerza resultante hay que sumar en Is y por separado las Jotas. De forma tal que para las I son 70 más 43.3 menos 45.96 y me va a dar 67.33 en Y. Y para las J me va a dar negativo, me va a dar 40, 60, 70.96 en J. Esta es la fuerza resultante, lo cual significa que todas estas fuerzas equivaldrían a un equivalente que tuviera 67 en Y menos 70 en J, casi a 45 grados. Bueno, tendría una fuerza resultante con 67.13 en Y
y con menos 70.96 en J. La magnitud de esta fuerza resultante la podemos sacar. Magnitud de la fuerza resultante sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado y la componente en Y al cuadrado, de forma tal que la magnitud de la fuerza resultante es 97.82. Una forma en la cual te puedes dar cuenta si la fuerza resultante está bien es de que siempre tiene que ser más grande que cualquiera de sus componentes. Entonces ahí tenemos la fuerza resultante, 97.82 newtons, y su ángulo de dirección sería tangente a la menos 1, componente en Y, que es menos 70.96, entre componente en X, que es 67.33, lo cual me da un ángulo de 46.5. Entonces esto significa que esta fuerza resultante tiene una magnitud de 97.8 newtons y que el ángulo que se forma es un ángulo de 46.5 grados. Recuerda, aunque este te salga negativo, en el momento en el cual le acotas ya se omite ese signo menos. De esta manera terminamos el primer problema.